saludo por este medio nuevamente y como sabemos estamos en la tarea de ir describiendo los capítulos del libro La Iglesia, sus finanzas y la misión. En esta oportunidad nos toca platicar acerca del campo local como el alfolí en el sistema organizacional. En otras palabras, en esta oportunidad nos toca platicarles acerca del campo local y su rol dentro del sistema financiero adventista. El campo local, como hemos dicho en otras ocasiones, es la misión o la asociación. Así que el tema de esta hora es el rol de la misión o de la asociación en el sistema financiero adventista. Y este es un buen tema para reflexionar. En primer lugar, quiero decirte, como te dije en el capítulo 6, en la división interamericana, la plataforma para el cumplimiento de la misión de la iglesia se basa en el miembro de la iglesia, en la iglesia local y en el campo local. En el capítulo anterior estudiábamos el rol de la iglesia local en el sistema financiero adventista. Pero hoy, como dijimos en la introducción, hablaremos del rol del campo local. Bueno, el cumplimiento de la misión de la iglesia en Interamérica descansa en el campo local también. Saben, en el campo local, a nivel de división, el número de campos locales que tenemos es de 155 campos locales. En el capítulo anterior yo te decía que el número de iglesias locales y congregaciones era más de 23,000. Bueno, esas más de 23,000 iglesias locales están dentro de 155 campos locales, distribuidos en las 24 uniones del territorio de la división. Por eso es importante que estudiemos el rol que el campo local juega en el sistema financiero adventista. Déjame decirte también, como poniendo un marco de referencia a lo que estamos diciendo, que en la división interamericana, el miembro de la iglesia hace que las decisiones que se tomen sean justificadas. Y el miembro de iglesia define la velocidad de crecimiento que los campos locales tienen, de acuerdo a los fenómenos que afectan el campo local y de acuerdo a las demandas de crecimiento para atender sus necesidades con innovación, nuevos servicios y nuevos procesos para la atención de las iglesias locales. Así que a este punto quiero compartir contigo lo que este servidor entiende por campo local. Es importante que podamos definir lo que es un campo local. Y escucha bien cómo lo vamos a definir. Un campo local es un conjunto de iglesias locales y o distritos en un cierto territorio, donde el ambiente denominacional que lo conforma permite y facilita el logro de la misión de la iglesia. En él se da en toda su expresión el crecimiento y desarrollo de la iglesia. Es el foco de atención y cuidado de la iglesia mundial, debido a que en él se manifiesta la lucha por la conquista de nuevos territorios. La clave para su crecimiento es el reconocimiento y el apoyo a los objetivos que la iglesia mundial tiene. Desde esta perspectiva, un campo local es parte de la estrategia de la iglesia para la terminación de la tarea. Pero aparte quiero decirte lo siguiente:
La función del campo local es ser el alfolí dentro del financiamiento de la misión, por lo que su compromiso es vital dentro de un contexto de iglesia mundial. Ahora fíjate, estamos diciendo aquí, para poder entender lo que es un campo local, que su función es el alfolí. Ustedes saben que en Malaquías capítulo 3, versículo 10, encontramos la declaración que trae todos los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa. Y por indicaciones del espíritu de profecía de la sierva del Señor, el alfolí es la tesorería del campo local, la tesorería de la misión, la tesorería de la asociación. Así que la función del campo local es vital en el contexto del financiamiento de la misión de la iglesia. ¿Por qué? Bueno, al estudiar el capítulo 6 del rol de la iglesia local, decíamos que la iglesia local manda el 100% de los diezmos al alfolí. ¿Recuerdas cuando decíamos eso? El 100% de los diezmos al alfolí. Quiere decir que en los 155 campos locales del territorio de la división llega el 100% de los diezmos de las más de 23,000 iglesias y congregaciones. Llegan a la tesorería del campo local. Es el alfolí. El alfolí es la palanca donde los diezmos y las ofrendas se distribuyen a través del territorio de la unión, de la división y de la iglesia mundial. Por lo tanto, el rol del campo local es vital dentro del contexto mundial de la iglesia para el financiamiento de la misión. Y ese es el rol que estamos estudiando en este capítulo, el rol que el campo local tiene en el financiamiento de la misión, dado que le llegan el 100% de los diezmos de todas las iglesias. Entonces, podemos decir además que el campo local es el centro de atención a nivel de división interamericana. Es el centro de atención. ¿Por qué es el centro de atención? Bueno, porque se descansa en el campo local el cumplimiento de la misión. Este es un asunto muy crucial que tenemos que reconocer. Es muy crucial. En el campo local se implementan todos los programas y proyectos que a nivel de iglesia mundial, a nivel de división y a nivel de unión se definen para el cumplimiento de la misión. Es como decir, en el campo local es el punto focal en el cumplimiento de la misión, el punto focal. Muy bien, entonces, ¿qué podemos decir aparte para poder tener esta introducción? Bueno, déjame decirte que haciendo referencia aquí al capítulo 7 que estamos leyendo, hay una declaración de la sierva del Señor que aparece en Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 200, que dice: si nuestras iglesias se afirman en la palabra de Dios y devuelven fielmente el diezmo a su tesorería, más obreros se sentirán animados a dedicarse a las labores ministeriales. Más hombres se ocuparían en la obra ministerial. Es decir, la profundidad o la densidad en el cumplimiento de la misión está en proporción directa al volumen
de diezmos que se llegan a la tesorería del campo local del Alfolí para atender mejor el cumplimiento de la misión de la iglesia. Así que el campo local es un nivel que requiere nuestra más profunda reflexión. Primero, desde la perspectiva del miembro de iglesia y segundo, desde una perspectiva misionera y administrativa, porque es la palanca en donde los recursos de diezmos y ofrendas se distribuyen a todo el territorio de la unión, de la división y de la iglesia mundial. Ahora fíjate, para que un campo local opere de una manera apropiada, es importante que funcionen 7 principios. Los principios tienen que ver con elementos para compartir recursos y también con principios para la operación de los campos locales. El primer principio que quiero mencionarte, dice de la siguiente manera, que ustedes lo encuentran aquí en su libro. Los miembros de la iglesia de todo el mundo, incluyendo dentro del territorio de la división interamericana, tienen la oportunidad de apoyar la misión de la iglesia a nivel local y a nivel global. Bueno, este es un principio que debe operar en todos los campos locales, porque a los miembros de iglesia hay que darles la oportunidad para que contribuyan con sus diezmos y con sus ofrendas, para que apoyen a la misión de una manera local y de una manera global. De tal manera como decíamos en el capítulo 6, ¿se acuerdan? En el capítulo 6 que mirábamos el rol de la iglesia local, en donde decíamos que los miembros de iglesia tienen que ser instruidos en cuanto al uso de los diezmos y las ofrendas. Y también decíamos que los miembros de iglesia tienen que depositar los diezmos y las ofrendas en la tesorería de la iglesia local como una experiencia espiritual y como parte de su adoración al Señor. Muy bien, es porque estamos aplicando este principio que debe estar presente en los 155 campos locales. Que el miembro de iglesia en el territorio de la división interamericana debe tener la oportunidad de apoyar la misión de la iglesia a nivel local y global. Ahora, decimos a nivel global porque hay que instruir al miembro de iglesia para que sepa que el diezmo y la ofrenda que ellos entregan en la tesorería de las iglesias locales llega hasta el último rincón del mundo. Por ejemplo, un peso de diezmo de un miembro de iglesia, que se deposita en el alfolí, ¿okay? ¿Qué se hace con él? Bueno, en primer lugar, sirve para financiar los salarios y las prestaciones del personal pastoral que atiende a las más de 23,000 iglesias y congregaciones. Es un uso del diezmo. Pero el campo local, entonces, la diferencia de diezmo los usa para su operación y también para mandar porcentajes de diezmos a la unión, a la división y a la asociación general. De esa manera, el diezmo de los miembros de iglesia llega hasta los últimos rincones del mundo. Es un principio muy importante. El principio número 2, que debe estar operando a nivel de un campo local, es que compartir los recursos financieros y humanos
forma parte necesaria de la organización de la iglesia, con el fin de desempeñar la comisión del Evangelio y fomentar un sentido de sociedad y acción colectiva. Fíjate que este principio es fundamental que opere dentro de la iglesia y por lo tanto dentro de un campo local. El hecho de compartir los recursos financieros y humanos. Por eso se envían misioneros de todos los 155 campos locales. Se pueden enviar misioneros a cualquier parte del mundo, porque compartimos los recursos humanos. Por eso tenemos misioneros en nuestro territorio, que vienen de otros países, de otras divisiones, de otros campos locales, de otras iglesias locales, porque el compartir los recursos, como estamos diciendo en el principio número 2, el compartir los recursos humanos forma parte necesaria de la organización de la iglesia, y también compartir los recursos financieros. Por eso el hecho de compartir los recursos financieros quiere decir que no solamente el diezmo va hacia las organizaciones superiores y llegan hasta el último rincón del mundo, sino que también vienen de regreso en forma de apropiaciones desde la asociación general a la división, a la unión y al campo local. Recursos de diezmos y recursos de no diezmo vienen de regreso también, porque en el cumplimiento de la misión todos somos socios, todos, por este principio que le estoy diciendo de compartir los recursos financieros y humanos. Este principio es fundamental en el contexto de una iglesia mundial, porque compartimos los recursos no solamente desde la perspectiva vertical hacia arriba, sino que vertical hacia abajo y horizontal. ¿Por qué horizontal? Bueno, porque compartimos el diezmo en el sistema educativo a todos los niveles. Por ejemplo, a nivel de campo local, ustedes comparten el diezmo que reciben en sus escuelas primarias y secundarias, porque el reglamento de la división define que tenemos que compartir un porcentaje de los diezmos para financiar la educación adventista. Es por la aplicación de este principio básico de compartir los recursos financieros y humanos. Forma parte necesaria de la organización de la iglesia para fomentar un sentido de sociedad y acción colectiva. Todos somos socios en el cumplimiento de la misión. Este es un principio fundamental. Ahora te voy a compartir el principio número 3, que es importante también. El sistema de diezmos y ofrendas es el medio preferido a través del cual los miembros de la iglesia tienen una participación en la misión que es responsable, sostenible y de rendición de cuentas, tanto a nivel local como global. Ok. Este principio número 3 no lo confundan con el número 1. El principio número 3 dice que el sistema de diezmos y ofrendas es el medio que el Señor ha instituido para financiar la misión. Y este hecho de financiar la misión a través del diezmo y la ofrenda debe ser una actividad responsable, sostenible y de rendición de cuentas. ¿Saben? Este es un principio fundamental en la operación de los campos locales, porque el ofrendar y el diezmar es una indicación de Dios y debe ser hecho a través de una acción responsable, bajo un ambiente espiritual apropiado. Por eso yo les decía en el capítulo anterior, cuando estudiábamos el rol de la iglesia local, que el hecho de diezmar y ofrendar debe ser una
experiencia espiritual para el miembro de iglesia y un acto de adoración al Señor. Y eso debe ser de una manera responsable, sostenible y de rendición de cuentas. ¿Qué quiere decir? Que este proceso de financiar la misión de la iglesia con el diezmo y con la ofrenda, hay que rendir cuentas por esto, porque es parte del principio número 3. El principio número 4 dice que cada unidad dentro de la organización de la iglesia debe verse a sí misma como integrante de una entidad mayor y participar activamente en la misión más allá de sus fronteras. Fíjense en este principio. Cada unidad que está conformada dentro del territorio de la división, en este caso los campos locales, debe verse a sí misma como parte integrante de una entidad mayor. Es decir, los campos locales no son independientes unos de los otros, no. Los campos locales responden a una entidad mayor, que en este caso es la unión. Y la unión responde a una entidad mayor, que en este caso es la división. Y la división responde a una entidad mayor, que en este caso es la Asociación General o la Iglesia Mundial. Y nosotros, como campo local, como unión, como división, tenemos que aceptar nuestra responsabilidad más allá de nuestras fronteras. Por eso yo te decía desde el capítulo anterior que tenemos que ser responsables localmente con una perspectiva mundial de la iglesia. Es por este principio. Este principio es muy importante porque nos identifica como una iglesia mundial, en donde cada entidad no es independiente una de la otra, sino que somos responsables de todo porque respondemos a una estructura organizacional en la que se fundamenta el financiamiento de la misión de la iglesia. Te voy a decir el principio número 5. Se espera que las unidades de la organización de la iglesia con capacidad para generar recursos alcancen la independencia financiera. Fíjense qué interesante es este principio, el número 5. Dice que un campo local se espera que tenga independencia financiera. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que un campo local debe financiar su operación y su desarrollo y crecimiento con los recursos que provienen de su ambiente de financiamiento. Eso es importante. Eso quiere decir que deben ser autofinanciables. El autofinanciamiento quiere decir que deben operar dentro de los recursos que vienen de su ambiente de financiamiento. Aquí tenemos una pregunta. ¿Cuál es el ambiente de financiamiento? Ok. El ambiente de financiamiento lo conforman los más de 3.700.000 miembros de iglesia del territorio de la división. El ambiente de financiamiento lo conforman las más de 23.000 iglesias locales y congregaciones. Y el ambiente de financiamiento lo conforman los 155 campos locales. ¿Qué es el ambiente de financiamiento? ¿Qué es? Te lo voy a explicar de esta manera. Para poder que tengamos una perspectiva completa de lo que es el ambiente de financiamiento, hablando del principio número 5. Te lo voy a decir de esta manera. Cuando el Señor Jesús llegó a Jericó, tú sabes la historia. Cuando Jesús llegó a Jericó, había un personaje muy interesante que quería mirar desesperadamente a Jesús. Bueno,
Nosotros conocemos quién era. A la entrada a Jericó estaba Zaqueo. ¿Te acuerdas? Zaqueo, lo conoces porque conocemos la historia de Zaqueo. Y Zaqueo quería mirar a Jesús. Jesús sabía que Zaqueo lo quería mirar. Y cuando entró Jesús por las calles a Jericó, Zaqueo desesperadamente buscaba cómo encontrar al Maestro. La sierva del Señor dice, describiendo a Zaqueo, hay una declaración muy importante que a mí me llama la atención, que desde que la leí en el deseado de todas las gentes, me ha llamado la atención, porque dice la sierva del Señor, que bajo aquel manto de mundanalidad y orgullo, había un corazón susceptible a las indicaciones de Dios. Por eso Zaqueo quería mirarlo, quería ver a Jesús, quería platicar con él, quería tener la oportunidad de conocer al Maestro que cambiaba los corazones de las personas. Y sabes, cuando Jesús entró, iba caminando por esa calle, Zaqueo estaba arriba de un árbol, de un sicómoro, y precisamente cuando Jesús llegó al pie del árbol, volteó para arriba y le dice, Zaqueo, bájate, que yo quiero ir a tu casa el día de hoy. Interesante, ¿eh? ¿Saben lo que ocurrió en la casa de Zaqueo? Cuando Jesús platicó con Zaqueo, Zaqueo le entregó el corazón a Jesús. Se lo entregó y le dijo, Señor, todo lo que tengo te doy. Y si a alguien he defraudado, se lo voy a regresar 4 veces. ¿Qué fue lo que nació en el corazón de Zaqueo en su encuentro con Jesús? Un ambiente de financiamiento. Entonces, ¿qué es el ambiente de financiamiento? ¿Qué es? El ambiente de financiamiento es cuando el Señor Jesús se adueña de tu corazón y entonces reconoces la razón por la que Él te da los recursos. Y entonces, como Zaqueo, en un acto de agradecimiento y de reconocimiento que Él es el Creador y nuestro Salvador, le entregamos lo que le corresponde. Y además, lo que nuestro corazón quiere darle como un acto de gratitud se llama ambiente de financiamiento. En mi corazón hay un ambiente de financiamiento. En tu corazón también hay un ambiente de financiamiento. Estoy seguro que lo has reflexionado. Bueno, el principio número 5 dice, se espera que las unidades de la organización con capacidad para generar recursos alcancen la independencia financiera. ¿Qué quiere decir? Que tienen que vivir bajo los recursos que se generan en su ambiente de financiamiento. Y tenemos que ser autosostenibles. Y yo te dije que el ambiente de financiamiento lo conforman los más de 3.700.000 miembros de iglesia. El ambiente de financiamiento lo conforman los más de 23.000 iglesias locales y congregaciones. Y el ambiente de financiamiento lo conforman los 155 campos locales. Es muy importante. El principio número 6, para poder ir avanzando, porque ya el tiempo nos está ganando. La asignación de recursos humanos y financieros se brinda para facilitar la promoción de la misión, más que para fomentar una relación de dependencia. Fíjense bien en este principio, es vital este principio. Porque como en el anterior decimos que hay que ser autofinanciables y vivir bajo los recursos que genera el ambiente de financiamiento en un campo local, el principio número 6 nos dice que cuando recibimos apropiaciones de las organizaciones superiores, no es para crear una relación de dependencia, sino para fomentar que somos socios en el cumplimiento de la misión, tanto de abajo para arriba como de arriba para abajo. Este es un principio fundamental en la operación de la iglesia, en la operación de un campo local. Y el principio número 7,
El principio número 7 es muy importante, es vital, mis estimados hermanos. Dice, en toda la estructura denominacional, los líderes de la iglesia deben rendir cuentas para una educación de mayordomía proactiva, para crear conciencia entre los miembros de la iglesia acerca de las necesidades y oportunidades, además de ofrecer una comunicación oportuna y transparente referida al uso de los recursos suministrados. Fíjense bien, en este principio número 7, el uso de los diezmos y las ofrendas tiene que ser auditado. Por eso, a nivel de campo local, a nivel de misión, de asociación, la forma como el diezmo y la ofrenda se usan tienen que ser auditados. ¿Por qué? Para rendir cuentas, para crear un ambiente de transparencia y de rendición de cuentas, mis estimados, que es muy importante. ¿Para qué necesitamos crear un ambiente de transparencia y de rendición de cuentas? ¿Para qué? Para crear confianza. Y por eso, a nivel de campo local, tienen que ser auditados. A nivel de unión hay que estar auditados. A nivel de división hay que ser auditados. Y a nivel de iglesia mundial. Es un principio. Son 7 principios que he compartido contigo que tienen la visión de establecer de una manera apropiada cómo debe funcionar el sistema financiero adventista y cómo debe funcionar el campo local. Ahora, en el campo local, entonces, se debe crear un ambiente de confianza, un ambiente de credibilidad, un ambiente de rendición de cuentas, definitivamente. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque a nivel de campo local, recibimos el 100% de las iglesias, de los diezmos de las iglesias locales. El 100%. El 100%. Y recibimos el 60% de las ofrendas, recibimos el 40% de las ofrendas, porque el otro 60% se queda a nivel de las iglesias locales, como decíamos en el capítulo anterior, ¿verdad? Entonces recibimos el 100% de los diezmos y el 40% de las ofrendas. En el capítulo anterior yo te decía del momento 1. Un momento 1 se da a nivel de la iglesia local. Y te decía yo que en el momento 1, a nivel de iglesia local, hay 5 instancias. Bueno, a nivel de campo local, a nivel de misión, a nivel de asociación, le llamo el momento 2. Y también en el momento 2 ocurren 5 instancias. Te las voy a decir para que de una manera rápida. Ocurren 5 instancias, ¿verdad? Para poder que miremos todo el rol que le corresponde a un campo local, todo el rol. Es importante que miremos ese rol. En la primera instancia, las iglesias locales envían al alfolí el 100% del diezmo que han recibido en la tesorería, así como el 40% de la ofrenda, como te dije. Así se establece de esta manera el funcionamiento financiero del alfolí, que es la tesorería del campo local. Muy bien, se recibe el 100% de los diezmos y el 40% de la ofrenda. Es la instancia número 1. La instancia número 2 que se da en el campo local dice de la siguiente manera: el alfolí recibe los fondos denominacionales y ejerce la función para la cual fue diseñado. De esta manera, la estructura para el financiamiento de la misión se lleva a cabo tanto a nivel vertical como horizontal. La función estratégica del campo local se da en toda su expresión,
Porque cuando llegan los diezmos y las ofrendas, yo te decía que de ahí es una palanca, que los recursos fluyen verticalmente y los recursos fluyen horizontalmente. Y eso es la instancia número 2. La instancia número 3. El campo local prepara los estados financieros, donde quedan expresadas las decisiones que la administración del campo local ha tomado para el cumplimiento de la misión localmente, así como la función que ejerce el alfolí de enviar recursos. Los estados financieros reflejan esa actividad de los recursos de diezmos y no diezmos. En los estados financieros, los recursos de diezmos se identifican plenamente y los recursos que son de ofrendas también se identifican, no se pueden mezclar, porque el diezmo se usa de una manera y la ofrenda se usa de otra manera, diferente al diezmo. Esto es muy importante. Esta es la instancia 3. La instancia 4, en el campo local. El Servicio de Auditoría de la Asociación General audita la información financiera del campo local desde la perspectiva del Manual de Contabilidad de la Iglesia Mundial. En otras palabras, la información financiera del campo local es auditada. ¿Por qué? Bueno, por la aplicación del principio número 7 que yo te dije hace un momento, que todos los líderes de la iglesia que administran entidades tienen que ser auditados. Muy bien, la instancia siguiente, la instancia número 5. Los administradores del campo local, de la misión de la asociación, deben presentar los estados financieros auditados a sus juntas y a sus constituyentes. De esta manera se establece un círculo de credibilidad. ¿Se dan cuenta? Un círculo de credibilidad. Muy bien. Hemos dedicado algunos minutos muy importantes en describir el rol del campo local en el cumplimiento de la misión de la iglesia, el rol del campo local en el sistema financiero adventista. Juega un rol fundamental, es el alfolí. Fíjate bien, es el alfolí. Y mis estimados hermanos, ustedes están integrando una iglesia local, pero pertenecen a un campo local, a una asociación, a una misión. Bueno, lo que hemos descrito tiene que ver con la misión o la asociación a la que ustedes pertenecen y deben saberlo. Es parte de la intención de este libro, que ustedes entiendan cómo funciona el sistema financiero adventista. Que el Señor les bendiga y les dé oportunidades de participar en el estudio de este libro. Que el Señor te bendiga.